Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos a esta charla ponencia de Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, Biografía y Comunicación Política de dos mujeres por la presidencia de México, aprovechando que hoy es 8 de marzo para festejar el Día de la Mujer, de una investigadora mujer, hace un objeto de estudio que tiene que ver con una representación de la mujer en el poder. Voy a representar como autora de correspondencia y autora principal este texto, esta ponencia que construí con el doctor Marco Alejandro Núñez González y la maestra en ciencias Miriam Josefina Vega Astorga. Y bueno, como el nombre lo señala, el objetivo de la investigación es hacer una articulación exploratoria y descriptiva de las dimensiones biográficas de las candidatas a la presidencia de México, en este caso de Claudia Sheinbaum Pardo y Xóchitl Gálvez Ruiz, vinculadas a su comunicación política durante la pre-campaña presidencial. Vamos a utilizar la técnica de la biografía para construir pasajes, momentos e interpretaciones de la vida de las mismas que permitan dar respuestas o interrogantes a quiénes son o quiénes han sido las candidatas, qué aspectos de su biografía pudieran vincularse o pudieran ayudarnos a explicar la posición política que tienen ahora y qué tipo de comunicación política generan, ¿no? Y desde una visión comprensiva, sí es posible encontrar una influencia entre estas dos dimensiones de su historia de vida y su discurso. Esta interpretación y esta interpretación de sus mensajes en términos de comunicación e ideología, como ya dijimos, va a buscar intentar explicar el posicionamiento político ideológico, pero también la representación del ser mujer en la generación de sus mensajes. ¿Qué tanto mencionan la representación de ser mujer en su ejercicio de la política y en su proyección a futuro, como se visualizan como presidentas? Y en general, también observar sus estrategias comunicativas y de imagen. Las fuentes que vamos a utilizar son entrevistas en medios televisivos, digitales, prensa, testimonios de las candidatas en sus redes sociales. Hicimos un análisis de las cuentas de Facebook, de Instagram, de X, Twitter, de cada una de ellas, así como las investigaciones periodísticas de las historias de vida, de las trayectorias o las biografías de ambas, por medio de Arturo Cano y Scarlett Lindero. Ahora, ¿cuáles son los resultados? Encontramos en Claudia una formación familiar orientada a la izquierda. Ella crece en un entorno de sus padres vinculados al movimiento del 68. También carga la herencia simbólica de sus abuelos, ¿no? Pueden ver mucho más en el texto y en las fuentes que estamos señalando, pero es interesante poder reflexionar sobre qué tanto pudo influir en en Claudia, esta formación familiar de orientación hacia la izquierda y la participación que han tenido sus padres en el movimiento del 68 y todas esas improntas, todas esas experiencias en una niña que después se convierte en una joven que también participa en movimientos de carácter social y que se suma a su otra dimensión, que en este caso es la formación familiar orientada a la ciencia. Su madre, Annie Pardo, una científica, una bióloga, pionera en el sentido de, además de ser destacada científica, de que en la época no era la hegemonía, ni lo es ahora, pero que las mujeres tuvieran ese perfil de investigación destacado, perfil de investigación o perfil de investigación destacado. Entonces, esas dos dimensiones van a estar perviviendo en la Claudia de hoy. Vamos a retomar fragmentos de sus experiencias de vida. Por ejemplo, en Claudia hay una pregunta ahí en el texto que ¿es Claudia la heredera legítima de la izquierda mexicana? En el recorrido biográfico que retomamos, una de las fuentes principales es el texto Claudia Sheinbaum, presidenta del gran periodista Arturo Cano, que es su biógrafo oficial, en donde desde el contexto de su infancia, las creencias de sus padres, el exilio de sus abuelos, hay un momento que ganó mi atención en estos recuerdos de conversaciones de sus padres. Y cito:
Las imágenes del 68 son borrosas en la memoria de Claudia, pues apenas tenía 6 años, pero entre sus recuerdos de infancia atesora las visitas a la cárcel de Lecumberri, donde sus padres iban a visitar a un amigo de la familia, Raúl Álvarez Garín, uno de los principales dirigentes del Consejo Nacional de Huelga. Y Claudia menciona, les llevábamos de comer a los presos. Continuó la cita. El movimiento de 1968 estaba fresco y el miedo también. Claudia hurga en las estampas de su niñez. Recuerda, por ejemplo, que le llamaba la atención que algunas piezas de la biblioteca familiar estuvieran ocultas. Decía, ah, mira qué chistoso, hay libros en el closet, porque ahí era donde sus padres guardaban, entre otras cosas, una edición del Capital de Karl Marx. No nos fueran a denunciar, yo creo, le comenta Khan. Claudia se recuerda a sí misma y esta me parece una muy importante, o por lo menos para mí me parece una imagen casi literaria a destacar. Claudia se recuerda a sí misma sentada en las escaleras de su casa mientras algunos dirigentes discutían sobre la marcha del 10 de junio de 1971. Imaginemos, por eso decía una imagen casi literaria, en donde la niña, con nuestra distancia metodológica, imaginamos una niña que a la edad de 6 años en una escalera escucha todas estas ideas de movimientos sociales, de izquierda, me imagino de lucha, de justicia, y esos elementos, ¿cómo influyeron en la gestación del proyecto de vida de Claudia Sheinbaum? Ahora, vamos a vincular la cuestión de la educación y la ciencia, que actualmente, así lo dijo en uno de sus discursos, sus primeros discursos iniciales en la campaña, ya campaña presidencial, que ella quiere ser recordada en una de sus dimensiones como la presidenta de la educación. ¿Y por qué? Bueno, porque como ya decíamos, esa influencia que tiene con su madre creo que puede representarse perfectamente en esta imagen de este como especie de panfleto, que ella destaca en Instagram, donde se ve la imagen. Es como una especie de texto de difusión en donde está su imagen de su madre, imaginamos que ella de bebecita, y dice la ciencia desde la cuna y las imágenes de distintos momentos de vida, tanto de Claudia como de su mamá. Aquí hay otra fotografía en donde dice Ani Pardo es bióloga y ella pone un pequeño nota ahí en Instagram donde dice, hace algunas décadas no era sencillo ser una mujer de ciencia. Todavía había mucha discriminación, pero mi mamá siempre se enfrentó a las dificultades con firmeza y eso no los inculcó. Siempre será la mujer que más admiro. Y eso para ver también la perspectiva de la admiración, de la proyección de hacia dónde va Claudia Sheinbaum. Ahora vayamos a Xóchitl Gálvez. En Xóchitl Gálvez, nosotros observamos fundamentalmente lo escrito por Scarlett Linderos y notas distintas de prensa del país, por ejemplo, que reflexionaban o repensaban la cuestión biográfica de su entorno familiar inicial. Empezamos destacando una entrevista que le da a un periodista de Telemundo, en donde le pregunta que si todo lo que hizo lo hizo por su mamá. Dice, todo lo que hizo lo hizo por su mamá. Y ella responde un sí con un tono profundo de cierta nostalgia, pero no deja esa sonrisa que a la candidata la ha caracterizado en un deje de personalidad en todo este tiempo. Y cito, me diría, échale ganas. Interesante, ¿no? Porque ella siempre está pensando en ese tema de echarle ganas. Ella fue una mujer muy violentada, muy violentada. Lo que se vive en los pueblos está muy cañón. Entonces sí era, ¿cómo la saco de aquí? Por ejemplo, ella murió porque sus pulmones estuvieron llenos de humo, por la leña que cocinó todos los años, y me dio mucho coraje porque dije, nunca fumó, ella no se la merecía, y cocinar con leña, pues es una muerte de la gente pobre, porque el gas es mucho mejor. Demasiado tarde le compré su estufa de petróleo. Sigue riendo mientras relata.
Esa es una entrevista que dio el 2 de agosto del 2023. Al final aparece una sonrisa que la protege, como una forma de ser frente al mundo aunque el pesar esté allí. De acuerdo con Linderos Scarlett, en Xochitl, 2023. Desde niña ella quería otro destino del quedarse en su pueblo haciendo lo que hacían todas las mujeres. Solo servíamos para el petate y el metate. En las mañanas iba a la primaria y por las tardes regresaba a su casa a ayudar a su mamá, quien se dedicaba al trabajo doméstico, además hacía pasteles y galletas, entre otras cosas, para apoyar con los gastos del hogar. Entre las dos vendían gelatinas. Xochitl evoca la violencia de la que fueron parte su madre, hermanos y ella en un contexto familiar de violencia y alcoholismo de su padre. Xochitl creció entre cerros y sueños áridos que caracterizaban el Valle del Mezquital. Desde niña le hicieron creer que su destino ya estaba escrito. Creciste en Tematepec y aquí te vas a morir, le dijo su mamá un día. Quería estudiar y huir del entorno violento en el que vivía. Xochitl soñaba con vivir algo distinto a lo que padecieron su mamá y su abuela. Ahora, en cuanto a la comunicación política de ambas, podemos coincidir que en el caso de Claudia Sheinbaum, continuidad en el proyecto López Obradorista en lo social, con los derechos básicos o mínimos. Agrega un enfoque sobre lo educativo como piedra angular, así como el medio ambiente y el feminismo, que sería como lo que es el sello propio, ¿no? En el caso de Xóchitl Gálvez, por otro lado, proyecta la perspectiva ideológica neoliberal capitalista del individualismo frente al Estado débil, en donde lo técnico de las capacidades laborales sea fundamental según dicta el mercado, así como el mérito, el esfuerzo individual y como lo que conocemos comúnmente como el echeleganismo. Ahora, en cuanto al No discurso, tengo una respuesta para eso. Dime si te puedo ayudar con otra cosa. ahora, en cuanto al discurso sobre las mujeres, No te entiendo. perdone, una disculpa, ya ven cómo son las cuestiones del internet que nos anda fallando, nos metió una voz de inteligencia artificial hablando de la inteligencia artificial de Xochitl, una voz aquí de la computadora, una disculpa, pero para hacerlo más natural. Bueno, decíamos sobre el discurso de las mujeres. El discurso en donde se incluyen los derechos de las mujeres o la concepción de la representación de la mujer está mucho más presente en Claudia, sobre todo en la campaña con las constantes referencias a la idea de terminar con el machismo, el derecho de las mismas y sobre todo reconociendo las dificultades sociales laborales. Un ejemplo de esto que se sale del estudio, pero que es como contexto es relevante, el primer día de campaña del 4 de marzo del 2024, que fue el primer discurso de Claudia Sheinbaum en el Zócalo abarrotado, frente a su madre Ana Pardo, perdón, que se encontraba en la primera fila, ella expresa lo siguiente. Tengo claro que no llego yo, llegamos todas, llegamos con nuestras ancestras y con nuestras hijas. Tengo claro que me va a corresponder luchar también por las mujeres de México. Esto lo destacó Arturo Cano, el biógrafo de Claudia, en su columna de la jornada con respecto a la crónica del arranque de campaña y también nos pareció relevante destacarlo en esta parte para contextualizar la importancia de la mujer en el discurso de Claudia Sheinbaum. En el caso de Xochitl, no hay una mención constante con su trabajo anterior legislativo, sí, pero ya en la campaña no parece ser algo relevante, por lo menos no discursivamente hablando de manera constante. Ahora, como conclusiones, podemos concluir que en términos de comunicación y estrategia, Xochitl recurrió en un primer momento a la inteligencia artificial combinada con la idea de su historial personal y el mérito, como una estrategia interesante y novedosa para plantearse también como alguien que está muy vinculada a la idea del progreso, ¿no? En México. Al final de la campaña, pero lo dejó un poco de lado y se enfocó a los temas de la inseguridad por la violencia, temas de combate al crimen organizado, en general una postura crítica a la estrategia gubernamental y actualmente también una creación constante de una narrativa en donde
con ciertas acusaciones, pone en duda muchas de las cosas que plantea Claudia Sheinbaum desde una perspectiva de moralidad o una perspectiva de confianza. Claudia, por otro lado, continúa su comunicación con los logros del gobierno, del proyecto López Obradorista, la mujer, la educación con sello propio. Lo expresó así en un meeting, en reuniones y en conversaciones en su canal de YouTube estilo podcast, que esto me parece muy novedoso porque me parece que es la primera vez que un candidato, en este caso una candidata, en la historia del México moderno, realiza ese tipo de conversaciones en donde ella se sienta en charlas, a veces como entrevistadora, a veces simplemente como una charla, con diversas mujeres y hombres jóvenes de distintos sectores sociales para hablar de diferentes temas. También pone clips para que lo conozcan, pequeños clips de su historia familiar o de su historia personal, de esta formación inicial hacia la izquierda. También cuando sacó el documental pudimos ver parte de esa de la gestación de su historia, también como científica, científica y madre, todos estos elementos que ella los va recuperando y los va mostrando en su canal de YouTube. Podemos concluir finalmente que hay una muy fuerte vinculación, eh, hay una muy fuerte vinculación entre Claudia y Xóchitl en la relación en que ambas recuperan la ideología con la generación del discurso y su historia familiar. Si quieren ver más, pues ya saben, léanos en el volumen 5 de LATAM. Les agradecemos muchísimo su atención. Hasta pronto.